Bueno, entonces, el que está escuchando este video, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, pues que entienda que nosotros no tenemos que estar en ningún templo de piedra porque el Señor no habita allá, ¿sí? Esto sabemos que es el sistema de este mundo impío, de la bestia, el sistema religioso. Por eso, este es la parte 3 de este video. Todo lo hacemos en el amor del Señor Jesucristo. Y la parte 3 de este video se trata sobre, por eso a nosotros que estamos apartados y consagrados para el Señor, que todavía no hacemos parte de este sistema inmundo, abominable, que es el sistema de la bestia. Por eso a mí siempre me preguntan, a mí y a mi familia, que a dónde yo me congrego. Entonces, ¿usted a dónde se congrega? Es que en la palabra del Señor dice, en el libro de Hechos, capítulo 10:25, que no tenemos que dejarnos de congregarnos. Eso es lo que le dicen a uno. Entonces ellos agarran ese libro del capítulo de Hebreos, del capítulo 10:25 de Hebreos. Ellos agarran este capítulo porque como eso se lo enseñaron allá en el templo de piedra, que esa no es la verdad, vuelvo y repito, el templo de piedra no es la verdad. Entonces ellos agarran ese versículo para que ellos vayan al templo de piedra. Por eso a mí me dicen, entonces ¿dónde se congrega? Yo me congrego en mi casa, con mi familia, con mis hermanos. Nosotros nos congregamos todos unánimes. Entonces ellos no entienden eso porque ellos no saben la verdad. Sabemos que el que tiene el Espíritu Santo se aparta de toda iniquidad. Entonces, ¿qué es el libro de Hebreos? Pues el libro de Hebreos narra sobre que los que estaban en el Señor y como estaban en persecución, entonces esos cristianos no resistían esa persecución y los J, o sea, los hombres de negro, ¿sí? Ellos agarraban a esas personas para arrastrarlos al judaísmo y siguieran esa anatema, siguieran ese camino de religioso, y ellos perdían la fe y se iban para el mundo. Eso se trata el libro de Hebreos. Por eso aquí el autor de este libro, que parece que es el apóstol Pablo, pero no hace alusión a ningún apóstol ni nada, es un autor que no tiene nombre, pero para mí es el apóstol Pablo. Él resalta eso, que este libro de Hebreo es para eso, era una exhortación y amonestación para esos cristianos que estaban en la fe del Señor Jesús y estaban apartados y consagrados para el Señor, pero por la persecución ellos no resistían y se desertaban del evangelio, de la palabra del Señor, de la fe del Señor Jesús. Entonces ellos los agarraban y los metían al judaísmo. Entonces los templos de piedra no entienden eso. Ellos piensan que porque leen ese versículo que está fuera de contexto, ¿cierto? Y sacan un pretexto, entonces ellos se refugian en ese versículo y dicen, no, sí, eso, toca que irnos al templo de piedra. Entonces vamos a leer ese versículo del libro de Hebreos capítulo 10. Vamos a leerlo. Dice aquí, vamos a leerlo desde el versículo 24. Hebreos 10, 24 al 25. Y dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Eso se lo está hablando al pueblo del Señor, que ellos tenían que estar en el Espíritu Santo y tenían que estar unánimes todos en el amor y haciendo buenas obras en el Espíritu. Y dice el versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces ellos agarran ese versículo, los templos de piedra, para decir que todo aquí era el templo de piedra. No, ese no es la verdad, ya lo expliqué. Esto se trata de estar en relación y en unanimidad con el hermano, porque en ese tiempo estaban persiguiendo a la iglesia. ¿Y qué hacía la iglesia en ese tiempo? En ese tiempo la iglesia estaba en las casas. Ellos no iban a ningún templo de piedra. Eso es lo que tenemos que entender.
que los que estaban en el Señor estaban apartados y consagrados para el Señor, que lo estamos leyendo desde el libro del Éxodo. Por eso me tocó que hacer todos estos capítulos de video para que lo entiendan. Entonces, a ver, ¿qué significa esa palabra de congregarnos? No dejarnos de congregarnos como si algunos tienen por costumbre, porque esto hace alusiones a la reunión de los santos. Entonces dicen unos, no, es que la reunión de los santos es en el templo de piedra, ahí no estamos congregando. No, esa no es la verdad, porque el templo de piedra ese está bajo anatema, esa no es la verdad. Eso es lo que tenemos que entender, que el verdadero templo es nosotros. Y eso es lo que tenemos que entender. Entonces, la palabra congregarnos viene de la palabra griega koinonía, que significa comunión de la iglesia, del pueblo del Señor. No, pero que la iglesia es el templo de piedra. No, esa no es la iglesia. La verdadera iglesia es la reunión que estamos nosotros dedicados y consagrados para el Señor Jesucristo. Entonces, la palabra congregarse, etimológicamente, significa reunirse en grupo. Entonces, en ese tiempo, en el libro de Hebreos, ellos se reunían en grupo en las casas, apartados y consagrados para el Señor, en el amor del Señor, en el Espíritu Santo, y ellos se mantenían todos unidos, fortalecidos por esas persecuciones que sucedían en ese tiempo. Ellos no iban a ningún templo de piedra. Entonces, eso es lo que significa. ¿Qué es lo que esto significa? Que no hay que reunirse ni o tener comunión o koinonía en un templo de piedra. No, esa no es la verdad. Allá está bajo anatema, en el mundo. Entonces, en los templos de piedra, en el sistema religioso de este mundo, lo toman como, pues a conveniencia, porque ellos saben que si ellos lo hablan así, pues ellos van a otorgar pues primicias, diezmos, ofrendas y van a llenar los bolsillos, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, y allá hablan un evangelio diferente. Entonces, esa es la verdad. Entonces, esta palabra iglesia no significa el templo de piedra. Esta palabra iglesia significa que es la reunión en unanimidad, en comunión con mis hermanos. Yo en este momento donde yo estoy reunido con mis hermanos en mi casa. Eso es la verdad. Amén. Entonces, eso es lo que quiere decir. Entonces, la palabra iglesia viene de la palabra griega eclesia. Eso es lo que tenemos que entender, que significa asamblea, reunión, congregación de los santos. Entonces, si nos vamos a transportarnos al libro de Éxodo, cuando el Señor Todopoderoso le dice a Moisés que haga ese tabernáculo y hace el pectoral, eso significa, el Señor Jesucristo, que es el tabernáculo, el templo, y la reunión de los santos es lo que está en el pectoral, las 12 tribus de Israel, los sellados, la iglesia de Filadelfia, los 144,000, los 2 olivos, los 2 candelabros, los 2 testigos. Eso es lo que está hablando ahí. Entonces, este sistema, este mundo no lo entiende, entonces están engañados por el diablo. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Amén. Amén. Entonces también dicen, venga, ¿en cuál denominación religiosa perteneces? Nosotros no pertenecemos a ninguna denominación religiosa, nosotros estamos dedicados y consagrados para el Señor, así como está en la palabra. Entonces, ¿cómo llama su iglesia? Pues mi iglesia es la verdadera, la del Señor Jesucristo, porque estamos apartados y consagrados, y todos los que son del Señor, pues son los que tienen el Espíritu Santo. Entonces, eso no lo entienden los templos de piedra. Entonces, el que está ahí escuchando este video, sálgase de ahí, porque esa no es la verdad, se va a condenar. Va a ser lanzado al lago de fuego. Eso es lo que tenemos que entender. Entonces, ahora vámonos para el Nuevo Testamento y vamos a los tiempos del Señor Jesucristo. Y vamos a darnos cuenta quién es el templo.
Ya sabemos que el templo de piedra, ese no es la verdad. Ese está bajo anatema, el sistema de este mundo. Ahora nos vamos para la época del Señor Jesucristo y nos vamos a dar cuenta cuál es el verdadero templo, cuál es la verdadera iglesia. Entonces, vámonos para el libro de Mateo, capítulo 12. Entonces, vámonos para el libro de Mateo, capítulo 12. Mateo, dice así la palabra. En Mateo, capítulo 12, versículo del 1 al 8. Vamos a leer. Dice aquí, los discípulos recogen espigas en el día de reposo. Sabemos que en ese tiempo el día de reposo era el Shabbat. Y vamos a ver qué es lo que dice el Señor Jesucristo a esos escribas y fariseos, hipócritas. Eso lo mismo es como si estamos en este tiempo en la época del Señor Jesús, que esos de los templos de piedra también son fariseos, son hipócritas, porque no entienden. Y dice aquí el capítulo 12 de Mateo, versículo 1. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre. Comenzaron a arrancar espigas y a comer. Versículo 2. Viéndolo, los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. ¿Por qué? Porque ellos estaban comiendo espigas y en el día de reposo pues no hay que hacer nada de eso. Eso hoy en día es lo mismo. El que está en ese día Shabbat o el séptimo día y que no sé qué, también hacen lo mismo. Son hipócritas y fariseos. Y dice aquí el versículo 3, pero él les dijo, ¿quién? El Señor Jesús. A los fariseos, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Eso está en 1 Samuel, capítulo 21, del 1 al 6. Y dice el versículo 4, como entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente los sacerdotes. A ver, ¿por qué le está diciendo eso? Porque como David era justo y estaba dedicado y consagrado, y él al entrar al tabernáculo estaba aplicando justicia porque todo lo estaba haciendo en obediencia al Señor. Entonces, como él tenía hambre, es como si fuera entrado al reposo del Señor, pero estando en santidad con el Señor. Y el pan significa palabra, significa fortalecimiento en el espíritu. Pero como esto hay que hablarlo en el espíritu, pues ellos no entendían. Dice el versículo 5, y no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa. ¿Qué significa eso? Que ellos, como estaban aplicando injusticias, pues ellos violaban el reposo, eran unos hipócritas. Eso es lo que tenemos que darnos cuenta. Y dice el versículo 6, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Entonces ahí vemos que el templo es el Señor Jesucristo, lo que hicieron, lo que el Señor Todopoderoso ordenó en Éxodo, lo que pasó a través de los siglos, de los años. Entonces, ¿por qué Él vino? Porque ya el Señor destruyó los templos de piedra, es lo que estamos tratando de decirle a ustedes, que lo que está ya en ese sistema religioso, el Señor ya lo destruyó. Y ustedes siguen ahí bajo anatema. Mire, vuelvo y repito ese versículo 6. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. ¿Quién es ese? El Señor Jesucristo. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. ¿Por qué? Porque David era justo, estaba dedicado al Señor, por eso él entró al tabernáculo, sino a los sacerdotes le dieron pan, comida, porque él estaba haciendo la voluntad del Señor, por eso que lo estaban persiguiendo. Es más, también se lo estaba refiriendo era a sus discípulos. ¿Por qué? Porque él es el templo y ellos estaban comiendo en el día de reposo. Eso es lo que él le estaba diciendo a los fariseos, que él estaba que los fariseos estaban condenando ¿a quiénes? A los inocentes. Entonces, cuando una persona condena al justo, pues ¿qué es? Pues es un hipócrita, porque esa persona también lo está haciendo. Por eso nosotros tenemos que entender eso, que ellos eran hipócritas, no hacían la voluntad de mi Señor. Y dice el versículo 8, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Entonces, aquí nos estamos dando cuenta dos cosas. Primero,
que el Señor es el templo, el tabernáculo de reunión que estaba en el Éxodo. Y nos estamos dando cuenta que el reposo es el Señor Jesús. Entonces todo lo que se trata del mesianismo, que los adventistas, es más, los bautistas dicen que salvo siempre salvo, eso también se van a condenar. Esas personas no entienden ni el sistema religioso y de los templos de piedra de este mundo impío no lo entienden. Que el verdadero templo es el Señor Jesucristo, no es el templo de piedra. Entonces, ahí nos vamos a dar cuenta cuál es el verdadero templo como tal. ¿Y quién es el reposo? El Señor Jesucristo. Entonces vemos el templo, el Señor Jesucristo, y el día y el reposo, el Señor Jesús. ¿Qué es el reposo? Pues el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que mora en los santos. El Espíritu Santo no peca. Eso es lo que tenemos que darnos cuenta también. Entonces, ya sabemos quién es el templo y el reposo, el cual es el Señor Jesús. Es más, vamos a irnos un capítulo más atrás en Mateo capítulo 11, versículo 25 al 30. Vamos a leerlo, vamos a ver qué es el reposo aquí. Venid a mí y descansad, dice el Señor. Ese es el título. Versículo 25 dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y la revelaste a los niños. Entonces, esos niños es el pueblo del Señor, porque todo aquel que tiene el Espíritu Santo es inocente. ¿En qué sentido? De hacer el mal. Nosotros no vamos a hacer el mal, nosotros vamos a aplicar justicia en el Espíritu Santo, porque el reposo está en el corazón. Eso tenemos que entenderlo. ¿Se acuerda que en el Antiguo Testamento habíamos hablado de la plaga del corazón? Bueno, eso se llaman manchas y arrugas. En cambio, nosotros los que estamos en santidad no vamos a tener ninguna mancha ni arruga porque todos los días estamos en el reposo del Señor. Eso es lo que tenemos que entender. Y aquí, ¿qué dice más atrasito? Dice, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. ¿Cuáles sabios? Pues los sabios de este mundo, los gnósticos, los que andan allá en los templos de piedra tirándolas de muy sabios, que sí podemos pecar, que no sé qué. Esos son los que están destruyendo. Esos son los guías de ciegos. El Señor no le va a mostrar a un sabio de este mundo, no. El Señor le va a mostrar la verdad a todos aquellos que vienen y se arrepienten y lo buscan todos los días leyendo la Escritura y en oración y apartado y consagrado. Entonces, los niños son todos aquellos que siguen al Señor Jesucristo, su pueblo. Versículo 26. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, a quien al Hijo lo quiera revelar. ¿Qué significa? Que nosotros conocemos al Señor. Nosotros conocemos el Padre y el Hijo. En cambio, el templo de piedra no conoce al Padre y al Hijo, porque el Padre y el Hijo es uno, Dios, el Señor Jesús. Entonces, uno para venir a los pies del Señor tiene que pedirle al Señor que se lo revele, que se lo muestre. Entonces ya sabemos que el Señor Jesús es el templo y el reposo. Dice aquí el versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ese es el reposo, ¿no vio? Que si yo tengo el Espíritu Santo y el Espíritu Santo entra con poder a mi vida y me limpia de toda contaminación y comienzo a aplicar justicia, yo voy a descansar de esas obras, ¿sí o no? Que son obras de la carne. Yo tengo que estar en santidad y en obediencia y no me voy para el mundo. ¿Qué hace el templo de piedra? El templo de piedra está en el mundo y hace lo del mundo. ¿No hay que estar engañados? Dice el versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. ¿Ve que tenemos que aprender de quién? Del Señor Jesucristo. Entonces ya aprendimos quién es el templo. El templo es el Señor Jesús. Aprendemos que el reposo es el Señor Jesús. Y también aprendemos que Él es manso y humilde de corazón y que tenemos que llevar el yugo. ¿Y cuál es el yugo? Pues llevar también la cruz. Porque los verdaderos cristianos sufren, están en tribulación.
Es más, ese yugo también para nosotros es la palabra, porque vamos a obedecerla. ¿Vamos a obedecerla como en la carne? No, es en el espíritu que lo vamos a hacer. Porque por eso tenemos que caminar todos en el espíritu. Esa es la verdadera iglesia. Y dice en el versículo 29 ahí, vamos a leerlo otra vez. Y llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Ve? Que nosotros vamos a descansar en el Señor porque es el reposo. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Es más, el Señor me va a desactivar el pecado. El templo de piedra están pecando constantemente en el sistema de este mundo impío. Y cuando venga el Señor, todas esas personas se condenarán. Es más, vuelvo y repito, la mayoría de los templos de piedra, todas esas personas que están allá están marcados por la bestia y no lo entienden porque están durmiendo en la carne. Y dice el versículo 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Por qué es fácil y ligera la carga? Porque como yo entro en el reposo de mi Señor, ¿se acuerda que Moisés entró en el día 7 en la nube? Es como si fuera el reposo nuevo. Está ahí consagrado y apartado para el Señor y el Señor lo refugia a uno y nosotros estamos caminando fácilmente porque nosotros ya no tenemos cargas. Esas cargas se las entregamos al Señor porque Él es nuestro reposo. Entonces ya sabemos que el templo, el verdadero templo, no es el templo de piedra, ¿no vio? El verdadero templo es el Señor Jesús. Él es mayor que el templo, está aquí, dice, y también Él es el reposo. Amén. Entonces, vamos a otro capítulo que es el capítulo, libro de Juan, capítulo 2. El libro de Juan, capítulo 2, versículo 13. Si vamos a leerlo del libro de Juan, capítulo 2, versículo 13. Ahí hay un título que dice, Jesús purifica el templo. Vamos a ver cómo el Señor Jesucristo purifica ese templo. No es que como lo hacen en los templos de piedra, en el catolicismo, en eso, que agarren y comienzan a echar esa agua, yo no sé, agua de inmundicia, lo que echan allá, y ellos piensan que eso es. No, esa no es la verdad. Vamos, porque esto hay que entenderlo en el espíritu. Entonces vamos a leerlo desde el versículo 13 al 22. Vamos a leerlo rápidamente y lo vamos a explicar rápidamente. Dice, estaba cerca la Pascua. ¿Qué es la Pascua? La Pascua es una memoria, es la memoria o una fiesta que se basa del pueblo judío sobre la cautividad. Es más, también en esa fiesta también se hacen los panes sin levadura. Dice aquí, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo, escuche muy bien, el Señor Jesús, ¿qué? Halló en el templo los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Eso hace alusión al templo de piedra, que allá hay mercadería, allá hay demonios, allá hay negocios de la palabra. Se están llenando los bolsillos. Es más, esto hace alusión tanto el cuerpo de esa persona que anda endemoniado, que no quieren obedecer al Señor. Por eso el Señor destruye los templos de piedra. Eso no es la verdad lo que está ya en el sistema de este mundo, en el sistema religioso. Y dice el versículo 15, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. ¿Qué significa eso? Que él le dio látigo, los castigó. Mira el Señor Jesucristo, el carácter de él. Él agarró el látigo y sacó a toda esa gente de ahí porque él tenía celo de Dios. Así nosotros tenemos que tener celo de Dios. ¿Usted qué cree? ¿Que allá en el templo de piedra tienen celo de Dios? No tienen celo de Dios. Entonces, el Señor Jesucristo echa fuera todo lo que es mercadería. Ese es el mensaje espiritual. Y dice el versículo 16, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí, dice el Señor, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre
casa de mercado. Pues, ¿qué es lo que hacen los templos de piedra? Hacen eso, casa de mercado. Y no tan solo eso, sino hacen mercadería a las almas que están recibiendo esa palabra adulterada. Y mire el versículo 17 lo que dice. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Nosotros tenemos, así como el Señor Jesucristo tiene celo de Dios, nosotros también tenemos que tener celo del Señor y por su palabra, por la verdad. Versículo 18. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? ¿Quiénes son los judíos? Pues ahí estaban los fariseos, los escribas, todos los que estaban ahí, pues de hipócritas, mirando, porque esa señal es como si que le mostrara algo sobrenatural, un milagro. Versículo 19, respondió Jesús y les dijo, destruí este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Qué significa destruir ese templo? Eso significa edificarlo, levantarlo, resucitarlo. Entonces, a ver, eso es lo que sucede en los templos de piedra. Allá no resucitan a nadie, porque allá, al contrario, tienen el cuerpo muerto, no tienen el Espíritu Santo. Versículo 20. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Versículo 21, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Entonces ahí nos damos cuenta que el Señor Jesucristo es el mayor, es mayor que el templo, porque el templo de Dios es el cuerpo, es un cuerpo glorificado. Todo aquel que venga a los pies del Señor Jesucristo, pues van a ser resucitados en el Espíritu. Eso es lo que tenemos que entender. Ya sabemos que el Señor es el templo, el cuerpo. Además, nosotros somos cuerpos del Señor. Este cuerpo no es de nosotros, es del Señor. Él mora en nosotros. Eso es lo que tenemos que entender. Él es el reposo del Señor. El Señor Jesucristo es el reposo, es el verdadero reposo. Y dice aquí el versículo 22. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Entonces, ahí ellos discernieron, entendieron que los discípulos entendieron que el Señor Jesucristo estaba hablando. El Señor Jesucristo resucitó al 3er día. Con razón, Él estaba diciendo que el templo era el cuerpo de Él que iba a ser resucitado. Y eso tenemos que entenderlo. Que no es el templo de piedra del sistema religioso. El verdadero templo del Señor es su cuerpo, que nosotros tenemos que estar apartados y consagrados para Él. Y este templo es del Señor, no es de nosotros. ¿Y qué hace el mundo religioso? Pues profana su templo. Están haciendo cosas de iniquidad. Están haciendo puros deseos de la carne, de los ojos, vanaglorias de la vida, hipocresía, etcétera, etcétera, etcétera. Están haciendo pecados de muerte en 1 Corintios 6, en Gálatas capítulo 5 y Apocalipsis 21:8. Ahora, vámonos a Mateo 23. En Mateo 23, versículo 37. Vamos a ver qué dice aquí. Sí. Mateo 23. Qué pena, por favor. Versículo 37 al 39. Entonces dice aquí lo siguiente. En Mateo 23, versículo 37 al 39. Dice, el lamento de Jesús sobre Israel. Mire lo que dice aquí. Versículo 37 dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? ¿Por qué? Porque ellos se salían de las alas de la gallinita y salían de la cobertura del Señor. O sea, no estaban en santidad. Así le pasaba al pueblo de Israel también allá en Medio Oriente. Entonces, en el templo de piedra también hacen lo mismo, se salen de la cobertura del Señor porque la verdadera cobertura es la santidad,
el reposo del Espíritu Santo, el templo del Señor Jesucristo. Y dice aquí el versículo 38, he aquí vuestra casa os he dejada desierta. ¿Cuál casa estaba refiriendo ahí? El templo de allá, de Jerusalén. ¿Sí se dio cuenta? Os dejada desierta es que la destruyó. ¿Cuándo? En el año 70. Cuando Tito Vespasiano entró y destruyó todo. Ve que el Señor destruyó los templos de piedra. Versículo 39. Dice, porque os digo que de ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces ellos se van a arrepentir después más adelante y se van a dar de cuenta que el Señor Jesucristo es el Señor. Si se da cuenta que el Señor destruye el templo de piedra, no quedará piedra sobre piedra. Eso es lo que estamos dándonos cuenta aquí. Que el templo de piedra no es la verdad. El templo real es el templo, el cuerpo del Señor Jesucristo, el tabernáculo y la iglesia de Jesucristo. Yo le digo con fervor porque esa es la verdad. No es el sistema de este mundo, sino los que están apartados y consagrados para el Señor. Amén. Dice en Mateo 24, ahí más adelantico, versículo 1 hasta el 2, vamos a leerlo. Dice, Jesús predice la destrucción del templo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. ¿Quiénes? Los discípulos. A mostrarle al Señor Jesucristo. Versículo 2. Respondiendo él les dijo, ¿quién? El Señor Jesucristo a los discípulos. ¿Veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. El Señor destruyó los templos de piedra, ya están abolidos, no sirven. Pero el sistema de este mundo, como es del diablo, ellos hacen todo eso para que la gente vaya al templo de piedra y son comederos energéticos. Y allá le meten lisonjas, le dicen mentiras con tal que ustedes no vengan a la verdad y se condenen, porque esos templos de piedra están acondicionados es para que la gente se condene. Acuérdense que el Señor Jesucristo ya destruyó todo eso. ¿Cuándo? En el año 70 se cumplió todo eso. Todo eso ya está cumplido. Por eso que ya estamos en el fin del mundo, el fin de la raza humana. Esos templos de piedra están allá la gente poniéndose la marca de la bestia. Hay unos que ya tienen hasta 5, 6, ya tienen. Y todavía no entienden. Los católicos también hacen lo mismo. No entienden la verdad. Y están condenados porque ellos tienen que salirse del mundo. Salirse del mundo, así como el Señor Jesucristo también estaba apartado y consagrado, así como los discípulos. Nosotros también tenemos que hacerlo, así como la iglesia primitiva. Que la iglesia primitiva ya lo vimos en Hebreos capítulo 10, 25, que eso no se trata en templos de piedra, se trata es que tenemos que estar apartados, consagrados para el Señor Jesús, porque este templo es del Señor. Acuérdase que el Señor Todopoderoso es mayor que el templo y es el reposo. Amén. Amén. Ahora vámonos. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, hermanos. Que el Señor Jesucristo es el verdadero templo, que es el cuerpo. Eso es lo que vamos a entender. Entonces, eso es lo bonito de entender qué es el templo. El templo es el cuerpo. Entonces, vamos a irnos ahorita en este momento a Hechos. Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo. Hechos capítulo 17. Dice en el libro de Hechos capítulo 17. Sí, en el capítulo 17 de Hechos, mire cómo dice aquí. Yo quiero leerlo todo, pero no me alcanza el tiempo. Y dice aquí lo siguiente. O vamos a leerlo, ¿sí? Vamos a leerlo todo para que quede bien claro. Pablo en Atenas. Hechos capítulo 7, versículo 16. Dice aquí, mientras Pablo lo esperaban en Atenas, él estaba predicando la palabra, la verdad, la sana fe del evangelio, que se arrepintieran y vinieran a los pies del Señor Jesús. Él predicó la palabra donde el Señor Jesucristo lo mandó a través del Espíritu Santo. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo ciudad entregada a la idolatría. ¿Qué hace eso? ¿Qué hacen los templos de piedra? Están así. Y nosotros, como estamos apartados y consagrados, también nos da repulsión.
nos da enojo de que la gente no quiere entender la verdad. Así como estaba Atenas, está este mundo impío, porque este es el sistema de la bestia. Y dice el versículo 17, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían, y algunos filósofos de los epicúreos, de los estoicos, disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Claro, porque como andaban en la carne, así como en los templos de piedra, que ahorita estamos hablando de la verdad, no quieren entender la verdad porque ellos están endemoniados. Pero Pablo estaba diciendo la verdad. Y dice, y otros parece que es predicador de nuevos dioses. Ellos no entendían la verdad, porque les predicaba el evangelio de Jesús, porque hasta ahorita estaba llegando a la palabra ya. Y dice, y de la resurrección, porque el Señor Jesucristo había resucitado en el tercer día y estaba hablando del templo de su cuerpo. Versículo 19, y tomándole le trajeron al Areópago. El Areópago es un lugar donde se reunían para poder hablar de sus pensamientos. Amén. Amén. Y dice, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Entonces, es lo mismo ahorita que yo le estoy hablando a los que están escuchando aquí. Para ellos es cosa extraña, no lo van a entender. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu Santo, pero si tienen oídos para oír, van a oír la verdad. Y dice aquí el versículo 21, por favor, síganme en la secuencia. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo, solamente gnosticismo, sabiduría de hombres, de carne, eso es lo que ellos recibían, pensamientos humanos. Versículo 22, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, así está el mundo, religiosos. ¿Y qué significa religiosos? Que tienen temor a los demonios, están totalmente endemoniados, porque ellos piensan que allá está la verdad. No, esa no es la verdad, vuelvo y repito. Versículo 23, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien os anuncio. Eso es lo mismo en los templos de piedra. Ellas adoran al Señor y todo, pero no lo conocen, porque siguen en el mundo y siguen en el sistema de este mundo, van a los templos de piedra, son religiosos, y ellos piensan que esa es la verdad. No, la verdad es que toca que tener el Espíritu Santo. Hay que conocer al Señor Jesucristo. Hay que estar apartados y consagrados para el Señor. Entonces, en este momento estamos anunciándole a todos aquellos que están escuchando están mirando este video y escuchando, que se tienen que salir del mundo, que tienen que caminar en santidad y en obediencia, buscar del Señor en espíritu y en verdad. Versículo 24. Y el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Ahí vemos que el templo de piedra no está el Señor. Eso es lo que estamos haciendo este estudio, ¿sí o no? Este anuncio, que el Señor no está en un templo de piedra. Ya el apóstol Pablo lo dijo también, lo dijo el Señor Jesús, es más, lo dijo Salomón, es más, fuimos al Éxodo y también el Señor no habita ahí. Esa es la representación del templo del Señor Jesús, el cuerpo en Éxodo, y la iglesia de Jesucristo, porque esto es el templo del Señor. Y dice, versículo 25, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo. ¿Y qué dicen allá en los templos de piedra? Que si no dan primicia, diezmo y ofrenda, pues son ladrones y le están robando al Señor. Hay que leer la escritura. Lo están engañando, le están tomando el pelo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra,
y les ha predicado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Entonces esas personas que piensan que van a ser salvos porque van a un templo de piedra, no van a ser salvos. Es más, el Señor es el alfa y el omega, el principio y el fin, el Señor Jesús. Aquí nadie puede salir, es más, la NASA, los astronautas, nadie ha salido de esta tierra. Tienen que entender también eso, que todo eso hace parte de una religión, de un engaño de este mundo. Y eso es lo que tenemos que entender. Es más, vamos a leer el libro de Primera de Corintios, capítulo 3, rápidamente. Primera de Corintios, capítulo 3, para finalizar. Primera de Corintios 3, capítulo 16. ¿Ya lo tienen ahí? Vamos a leerlo del versículo 16 al 18. Dice así la palabra del Señor. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo del 16 al 18. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio, en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Entonces la persona que está ahí, hágase ignorante para que sea sabio, para que entienda que el templo este es el templo del Señor Jesucristo, que esta es la verdadera iglesia. La verdadera iglesia es la reunión, la congregación, la comunión, la coinonía, la eclesia, que es el que está apartado y consagrado para el Señor, que es el cuerpo del Señor Jesucristo, que es el tabernáculo y el pectoral, el tabernáculo de reunión. Esa es la verdadera iglesia. Acordémonos que el templo de piedra representa al corazón de piedra, a la antigua ley, al engaño. Y el templo, el cuerpo, representa la nueva Jerusalén, el nuevo pacto, el corazón de carne. Y esto es una enseñanza para todos aquellos que andan en el templo de piedra y están bajo anatema, están bajo maldición. Salid del medio de ellos, pueblo mío, para que no seáis ¿qué? Participante de los pecados y de sus plagas. Y tenemos que entender eso, porque el templo de piedra es donde habita, pues, la serpiente, la araña, el lagarto. Además, si usted se va a Apocalipsis 18, ahí nos damos cuenta que ese cuerpo ya está totalmente lleno de demonios, y esos son los que reciben la marca de la bestia, porque es profanado. Bueno, esto es una enseñanza para todos aquellos que quieren escuchar la verdad. Amén. Amén.